En palabras de Ron Simmons, maldita sea, eso es lo que las tropas rusas habrían estado gritando, solo que es otro tipo de presa la que estaba causando los problemas. Esta presa estaba evitando que el agua inundara un embalse en Belgorod, que es lo que se supone que debe hacer una presa. Ucrania vio eso y se les ocurrió una idea: ataca la represa y el agua se lleva a los rusos. Eso fue justo lo que hizo Ucrania. Un ataque con dron convirtió una represa rusa en un arma gigante, y la inundación que resultó ha creado problemas brutales para Putin y sus compinches. El 20 de julio, el canal de Telegram Pepel Belgorod dio la noticia. Ucrania acababa de realizar un devastador ataque con dron que causó graves daños a la represa ubicada en el distrito Shevekinsky de Belgorod. La represa está ubicada en el embalse principal de Belgorod y parece que Ucrania la atacó el 19 de julio. Y eso no es todo. Como informó el mismo canal, los esfuerzos para llenar y restaurar la presa se ven aún más obstaculizados por drones que continúan atacando la propia presa, al personal y maquinaria que se acercan a ella. En otras palabras, los ataques de Ucrania no han parado. Sus drones ya causaron la mayor parte del daño que buscaban. Lo siguiente en la agenda es evitar que Rusia haga reparaciones y atacar a cualquier militar que se acerque demasiado. Ucrania busca que el agua siga fluyendo, y pronto verás que esto ya es un gran problema para Rusia. Pero primero, los daños. Medusa informa que un tramo de 30 metros del aliviadero de la represa fue dañado por un ataque con drones y el agua se está vertiendo a un ritmo alarmante. Los aliviaderos son estructuras de seguridad que se construyen como parte de una represa o junto a ella y se utilizan para desviar de manera segura el agua de inundación de un embalse una vez que éste se ha llenado. La clave aquí es el control. El agua aún pasa sobre, alrededor o por la represa, pero se dirige para evitar problemas. La represa de Belgorod básicamente ha perdido uno de sus vertederos, lo que significa que el agua que debía controlar ya no se está dirigiendo a donde necesita ir. Además de eso, Ucrania también parece haber logrado un impacto directo en la carretera que va por la parte superior de la represa. Destruir una carretera no provoca inundaciones. Sin embargo, complica mucho que los equipos rusos de reparación accedan al aliviadero dañado. Deben rodear la carretera para llegar a su destino. No es fácil porque la cresta de la represa es muy estrecha. También hablamos de ataques posteriores. Un informe del 21 de julio de AA indica que drones lanzados tras el ataque principal comprometen aún más la represa de Belgorod. El equipo hidráulico también ha sido atacado, lo que ha provocado una liberación adicional e incontrolada de agua, sumándose a la causada por la destrucción del aliviadero. Ahora suenan alertas en Belgorod. Autoridades alertan que más ataques podrían causar una ruptura mayor de la represa. Esto podría inundar varias localidades y obligar a evacuar a miles de personas. Eso ya está en camino de suceder. Militarny ofrece más detalles, señalando que la crecida inicial de agua ha llegado al río Nesagol, que fluye junto a Shevekino, llenándose rápidamente hasta el punto de desbordarse. La infraestructura y edificios en las orillas de este río ya se están inundando. Y la situación podría empeorar a medida que Ucrania continúe el asalto. En la cercana Besliadovka, que se encuentra río abajo de ese río, también hemos visto que los niveles de agua han aumentado. En la calle Popadi y alrededores, residentes reportan la formación de un lago que dificulta mucho el paso de vehículos y peatones. Los residentes de Belgorod deberían estar acostumbrados a estas inundaciones. Ya les ha pasado antes. En octubre de 2025, Ucrania lanzó un ataque similar con drones dirigido a la misma presa de Belgorod que atacó el 19 de julio. Vimos una estrategia parecida entonces. Un ataque inicial con drones causó una brecha y elevó el nivel del río. Ucrania realizó más ataques para retrasar reparaciones y permitir que más agua sin control llegara a las regiones cercanas. Robert Brovdy, comandante de fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, confirmó la unidad que realizó el ataque y mencionó algunos daños causados. El embalse de Belgorod se agrietó hoy. Desde el ataque inicial, el nivel del agua ha bajado 100 centímetros. Brovdy declaró que los drones del primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados realizaron el ataque. También surgieron fotos satelitales tras el ataque de octubre, mostrando que la magnitud de la inundación fue dramática. La zona alrededor de Besliadovka terminó cubierta de agua, lo que significa que el asentamiento estaba casi rodeado, informó Excel Exonova Plus. El medio señaló que el gobernador de Belgorod guardó silencio sospechoso sobre el tema, sugiriendo, según Telegram, la escoria está tratando de encubrir el incidente siguiendo las mejores tradiciones soviéticas. No ha ocurrido esta vez. No se puede negar el daño que Ucrania causó a la represa de Belgorod en el ataque de julio. Se emiten advertencias sobre posibles evacuaciones.
Tras el ataque de octubre a la represa, el nivel del embalse se mantuvo bajo por más de un mes. Ucrania buscará repetir el mismo resultado. En este punto, es posible que tengas algunas preocupaciones rondando en tu cabeza. Ucrania aparentemente atacó un objetivo considerado civil por muchos. De hecho, son los asentamientos alrededor de la represa de Belgorod los que se ven afectados de inmediato, y Rusia está tratando de presentar este ataque como un acto terrorista por parte de las fuerzas de drones de Ucrania. Ucrania respondería a esas inquietudes con dos argumentos. Esto es venganza. Y la represa de Belgorod es más importante militarmente de lo que muchos creen. En cuanto a la venganza, Rusia no es ajena a destruir represas si cree que hacerlo podría dañar a Ucrania de alguna manera. Podemos remontarnos hasta el inicio de la invasión para ver que, en septiembre de 2022, misiles rusos atacaron la represa del embalse en Kryvyi Rih, ciudad del sur de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó terrorista al ataque, afirmando que esta represa no tenía valor militar alguno. Rusia no tenía justificación para atacarla. Ese no es el caso de la represa de Belgorod. Como pronto descubrirás, casi un año después, en junio de 2023, la central hidroeléctrica de Kayovka, en Jersón, fue destruida. Esta es una de las 6 represas del río Dnieper. Retenía un embalse tan grande que los habitantes lo llaman el mar de Kayovka. Es tan grande que en algunos puntos no se ve la orilla opuesta. Este ataque fue más complicado que el ataque anterior contra la represa. La OTAN y Ucrania acusaron a Rusia de destruir la represa. Rusia aseguró que un ataque ucraniano causó los daños, reportó la BBC entonces. Esto último parece poco probable. No solo significaría que Ucrania atacó su propia infraestructura, también habría puesto en riesgo a miles de sus ciudadanos. La BBC afirma que la represa fue diseñada para soportar impactos externos fuertes. Por lo tanto, su destrucción total probablemente fue causada por una explosión interna. Rusia ocupaba la región de la represa, por lo que es más probable que ellos mismos la hayan destruido, quizás como un intento de operación de bandera falsa. El punto aquí es que Rusia no es ajena a atacar represas. Para Ucrania, el ataque a la represa de Belgorod el 19 de julio es un caso de ojo por ojo. Si Rusia no es castigada, Ucrania podría atacar represas para llevar la guerra al pueblo ruso en respuesta. Como suele pasar con los ataques de Ucrania, este último no fue solo venganza. Pese a lo que dice Rusia, la represa de Belgorod tiene función militar, lo que la hace un objetivo legítimo para Ucrania. Antes de explicar cuál es ese propósito, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, entonces ¿qué estás esperando? Publicamos videos diarios que cubren los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania y otros eventos militares globales. No solo los civiles cerca de la represa de Belgorod fueron afectados por el ataque ucraniano. Rusia mantiene brigadas en la zona cercana. De hecho, son 4, la mayoría de las cuales están ubicadas cerca del pueblo de Grafivka, que se encuentra aguas abajo del río que se está desbordando por los ataques con drones de Ucrania. Nos enteramos de esto durante el ataque de Ucrania a la represa en octubre de 2025, cuando RBC Ucrania lo reveló. La inundación resultante afectó una serie de búnkeres utilizados por las brigadas 68, 116, 128 y 136 de las Fuerzas Armadas rusas. Eso da una perspectiva nueva al último ataque de Ucrania a la represa de Belgorod. Recuerda, Belgorod es una región fronteriza. Su cercanía a Ucrania la hace un punto ideal para lanzar ataques e infiltrar soldados en su territorio. 4 brigadas río abajo de la represa no están esperando en Belgorod sin razón. Ellos están ahí con un propósito. No está del todo claro el propósito, pero sabemos que Rusia ha usado Belgorod como base para lanzar ataques contra Ucrania. Mover 4 brigadas, aunque no hayan sido eliminadas por las inundaciones, provoca desorganización y caos. Esto solo es positivo desde la perspectiva de combate de Ucrania. Otro aspecto a considerar es lo que ahora sale en grandes cantidades de la presa de Belgorod: agua. Ahora, podrías pensar que el principal objetivo de Ucrania con su ataque a la presa era la inundación que provocó. Eso ciertamente es parte de ello. Pero hay algo más importante detrás cuando se trata del agua rusa que se está desbordando de la presa en este momento. Para entender esa historia, volvemos al ataque de octubre de 2025 contra la presa de Belgorod. En ese momento, Rusia estaba intentando capturar más territorio en la región ucraniana de Vovchansk. Para el 26 de octubre, Putin aseguraba que Rusia controlaba cerca del 70% de la región. Su tarea desde ese punto era cruzar el río Vovcha. Eso había sido un problema. Cuando el río fluye, Rusia tiene muchos problemas para cruzarlo. Sin embargo, un verano muy seco en Ucrania había causado algunos problemas,
Como reveló en ese momento un comunicado del 16º Cuerpo del Ejército de Ucrania, el enemigo intentó aprovechar una ventana de oportunidad. Después de un periodo seco y un verano extremadamente caluroso, los ríos Donets, Seversky y Vovcha se habían secado. Esto facilitó la logística al adversario. Al mismo tiempo, había reservas acumuladas y aún hojas en los árboles. Esto provocó un gran aumento de actividad en la zona de Vovchansk, según el comunicado del cuerpo. En resumen, las aguas del río Vovcha bajaban, lo que facilitaría a Rusia cruzar más rápido y fácilmente. Y si ese cruce sucedía, Rusia entonces podría avanzar más profundamente en Vovchansk. Romper las represas de Belgorod permitió que el agua llenara los ríos que se secaban. Cualesquiera que fueran los planes de Rusia para un cruce, fueron frustrados. Avancemos a julio de 2026 y parece que algo similar ocurrirá pronto. Ucrania, al igual que gran parte de Europa, ha sido golpeada por olas de calor durante gran parte del verano. De hecho, a finales de mayo, Ucrania registraba temperaturas más altas que en gran parte de Europa, con temperaturas superiores a 30 grados Celsius en varias regiones. Han seguido picos de calor más intensos, lo que ha ejercido mayor presión sobre la red eléctrica de Ucrania, que ya está en dificultades, informa Euronews. El principal problema de Ucrania es que Rusia aún intenta cruzar el río Vovcha con sus tropas. Los soldados de Putin llaman a ese río una trampa mortal. Todavía se ven forzados a cruzar, a menudo en grupos de 2 o 3, intentando acercarse a posiciones ucranianas al otro lado. Cruzar ese río es esencial para que Rusia avance en Vovchansk y la región de Kharkov. Dado esto, Ucrania parece haber repetido su ataque de octubre a la represa de Belgorod para garantizar que el río siga dificultando el avance ruso. La inundación afecta a 4 brigadas, pero si Ucrania logra mantener a las tropas rusas al otro lado del Vovcha este año con este ataque, eso es un logro aún mayor desde una perspectiva a largo plazo para defender el territorio ucraniano. La destrucción de la represa en el embalse de Belgorod no es el ataque terrorista que Rusia quiere hacerte creer que es. Destruir esa represa cumple varios propósitos militares. Sin embargo, no podemos ignorar que este ataque afectará a civiles en Belgorod. Y aunque Ucrania no tiene intención de atacar directamente a esos civiles, también argumentaría que ejercer presión sobre el pueblo ruso es otra táctica militar legítima que acaba de emplear. ¿Cómo es eso? El impacto psicológico de los ataques en Belgorod aumenta la presión sobre Putin para que termine su invasión a Ucrania. La gente de Belgorod está más cansada que la mayoría ante la aparente sed interminable de guerra de Putin. En la región fronteriza, llevan años viendo cómo Ucrania lleva la guerra hasta sus puertas. En 2 ocasiones, en 2023 y 2024, las fuerzas ucranianas entraron en la aldea de Kosinka, en Belgorod. Esto provocó la destrucción parcial de la aldea. En la ciudad homónima del Oblast, se construyeron refugios antiaéreos, se instalaron redes antidrones en edificios clave y hay barricadas en paradas de autobús. Se supone que todo esto es temporal, pero parece más permanente, evidencia que la guerra iniciada por Putin no es tan desigual como él aseguró que sería. Los residentes de Belgorod siguen sufriendo por la guerra de Putin. El 7 de julio, New Voice of Ukraine informó que la escasez de agua y apagones se debieron a un ataque nocturno que causó incendios en la gestión de producción de tuberías principales de gas de Belgorod Liner. Estos incidentes ya son comunes para los civiles de Belgorod, y muchos verán el reciente ataque ucraniano que destruyó una represa con exasperación e indignación. Otra muestra de que la guerra de Putin llegó a Rusia. Podrías pensar que la exasperación e indignación mencionadas van dirigidas a Ucrania. Después de todo, ellos son quienes están llevando a cabo los ataques contra Belgorod. Sin embargo, no parece ser así. Los residentes de Belgorod, cansados de la guerra, simplemente están hartos de la guerra en general, y muchos están más enojados con Putin que con Ucrania. Hay señales de esto por todas partes. The Economist informó el 28 de enero que Foner, un sitio de noticias local, encuestó a residentes de Belgorod sobre la guerra de Putin. Alrededor del 25% dijo que estaban devastados y decepcionados de que esto siquiera hubiera sucedido. Un número similar dijo que la guerra puso sus vidas en pausa. Pero el resultado más revelador vino de la pregunta sobre si los encuestados habían brindado ayuda a los participantes rusos en la guerra. Solo el 6% dijo que lo había hecho. Esto muestra que muchos en Belgorod nunca apoyaron la guerra desde el inicio. Tal vez hasta ven lo que Ucrania hace como un mal necesario para acabar el conflicto. Podemos regresar a mayo de 2023 y a un interesante informe de Newsweek. El medio reportó comentarios de Anton Gerashchenko, quien entonces era viceministro del Interior de Ucrania. Gerashchenko dijo que integrantes de la Legión Libertad de Rusia, un grupo paramilitar formado por rusos que combaten a Putin,
Le comentaron que en Belgorod hacían solicitudes interesantes. Incluso la gente de Belgorod se nos acercó con una solicitud para llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz en el territorio de la región porque, por supuesto, están cansados de ser bombardeados, dijo el miembro de la legión. Esto significa que los residentes le estaban pidiendo a un grupo que es activamente pro-ucraniano que hiciera lo que pudiera, incluso entrar a Belgorod para intentar acabar con los combates. Básicamente, una invasión amistosa de simpatizantes de Ucrania. Nunca ocurrió, pero esto da una nueva perspectiva sobre los ataques de Ucrania en Belgorod. Rusia busca mostrar a Ucrania como agresor. Sin embargo, el apoyo a la llamada operación militar especial en Belgorod es menor de lo que el Kremlin cree. Muchos en la región se sienten abandonados por Rusia, obligados a soportar ataques ucranianos por la importancia militar y fronteriza de Belgorod, lo que la convierte en un blanco más fácil que muchos otros. Ucrania es muy consciente de este hecho. El Kyiv Post informa que Brovdi mismo ha aludido a estrategias ucranianas que implican provocar la ira del pueblo ruso para ejercer presión sobre Putin. Brovdi dijo que busca aumentar el sentimiento negativo en Rusia, lo que podría elevar las tensiones y provocar un proceso destructivo en el país. Ese sentimiento negativo crece, no solo en Belgorod, sino en toda Rusia. En un informe del 1 de julio, TVP World dijo que el Instituto de Conflictología y Análisis de Rusia, con sede en Ucrania, había realizado una encuesta telefónica a 1.600 encuestados rusos. El 81% de ellos dijo que apoyaría poner fin a la guerra tan pronto como mañana si esa opción estuviera sobre la mesa. El 58% opinó que Putin debe priorizar terminar la guerra, permitiéndole enfocarse en mejorar las finanzas de Rusia. Como nota final, el 73% de los encuestados dijo que se opondría a una segunda ola de movilización, lo que sugiere que la mayoría preferiría que el fin de la guerra llegue a través de negociaciones de paz en lugar de más combates. Esto nos lleva de vuelta a la represa del embalse de Belgorod. Otro ataque a esa represa cumple un propósito militar claro. De hecho, varios. Tal vez lo más importante del ataque es que aumenta el enojo de una población ya cansada de la guerra en Belgorod con Putin, por ponerlos en esa situación y luego, al parecer, dejarlos a su suerte. ¿Quién sabe? Belgorod podría ser la primera región rusa en alzarse abiertamente contra Putin en protesta. Sus habitantes no parecen culpar a Ucrania por su situación. Es su líder quien es responsable de todo lo que está sucediendo. Habrá más presión sobre ese líder si continúan estos ataques. Desafortunadamente, parece poco probable que Putin vaya a detenerse hasta que consiga lo que quiere. No importa cuánto tiempo le tome, cuántos tengan que morir y cuánto caos cause en Rusia. Putin, al querer consolidar su legado, ha hecho que Rusia sea más débil globalmente que nunca antes durante su gobierno. Descubre por qué en nuestro video donde explicamos por qué invadir Ucrania fue la peor decisión de Putin. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte al programa militar y activar la campana de notificaciones para asegurarte de ver más de nuestra cobertura y análisis sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y gracias por vernos.